Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Buenas tardes. Vamos entonces a empezar con la web conference de la fase número 3. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Profe, veo la pantalla de usuarios. Listo. Entonces vamos a dar inicio a la web conference 3, donde vamos a explicar lo que es la guía, lo que tienen que hacer para esta actividad, la fase 3. Esta fase 3 inició el 21 de marzo y va hasta el 17 de abril, según aquí la guía. Tener en cuenta entonces esas fechas. Por favor, les recomiendo trabajar desde mucho antes, no dejar todo para lo último, porque pues los tutores tenemos hasta 3 días máximo para poder retroalimentarles dentro del foro. Y pues si ustedes trabajan mucho antes, se puede alcanzar a retroalimentar el foro, pueden alcanzar a corregir los errores y poder entregar una actividad que esté ya terminada y que esté bien, ¿no? Con eso se aseguran eso. Aparte de eso, si tienen dudas también antes del foro, puede comunicarse con su tutor directo y poder alcanzar a resolver las dudas a tiempo. Ya que si al final, en esos días finales, lo más probable es que la mayoría esté preguntando, entonces el tutor es probable que no pueda contestarle a todos. Entonces, trabajar lo más antes posible. Ojalá desde esta semana, de la semana pasada, estén ya trabajando y mirando. Para la realización de esta guía de actividades, tenemos unos insumos. Lo primero que tiene que hacer es ir al foro colaborativo, donde su tutor ya debió de haberle seleccionado el programa que fue el que ustedes seleccionaron, que miramos la fase 3. Sus tutores entonces ya debió de haberles enviado seleccionado el programa a la parte de ustedes. Por favor, revisen bien qué problema les seleccionó y en la guía de actividades se encuentra la actividad realizada. ¿Listo? Problema 1, problema 2, 3, 4 y 5. Entonces, una vez identificado ese problema, tenemos en la parte de lectura, en el entorno de aprendizaje, en la unidad 2, aplicación de clases y métodos, tenemos 3 lecturas. En la tercera lectura, en la primera lectura, hay algo que explica sobre clases y métodos, pero está eso en Visual Basic. El tercera lectura, bueno, eso es un video, ese también está hecho, pero entonces en otro lenguaje. El que les sugiero yo, el más importante, es el segunda lectura, que es más clases y métodos, pero orientados a Python. Entonces, para que lo entren ahí y revisen estas páginas de la 123 a la 143. ¿Listo? Con eso ustedes ya se llevan un poquito más la idea de qué es lo que es la clases y métodos. Y recuerden también que dentro del foro colaborativo, en el mensaje se encuentran los videos también explicativos de lo que son ejemplos de clases y métodos.
Hay un video por parte de la tutora Ángela y otros 2 videos externos por los cuales ustedes se pueden guiar. Les doy todos esos insumos para que ustedes sepan que tienen todo eso para Profe, poder se ve muy leer. interferido, porfa. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Fuerte y claro, Sí, profe. señor, se Sí, escucha. señor. Entonces, en resumen, ya sabe que en las lecturas, la más importante, digamos, la lectura número 2, que es donde está el Python. Después tienen también estos videos que pueden verificar. Aquí también hay ejemplos de clases y métodos. Una vez ustedes hayan, digamos, practicado y apropiado ese conocimiento de lo que son clases y métodos, ya pueden proceder a resolver el problema que a ustedes les tocó. En esta fase no es obligatorio hablar nada, escribir nada en el foro. Lo único que pueden hacer en el foro es colocar sus dudas, inquietudes, enviar el programa para ver que su tutor directo lo retroalimente. Aquí dice, comparte inquietudes las que tenga. No es obligatorio, pero sí será muy bueno porque sus tutores están a cargo, están revisando constantemente y les está respondiendo para ustedes alcanzar a hacer el cambio. En este método, en esta fase, también se solicita que hagan comentarios ¿qué? A los algoritmos, ¿listo? También se solicita que haga comentarios, también se solicita que las variables tengan el nombre de sus iniciales, como están acá, todo esto está escrito aquí, cómo deben de hacerlo. Una vez ustedes ya tengan finalizado eso, le hayan colocado el nombre respectivamente, tienen que ir al entorno de evaluación y enviar su problema en el entorno de evaluación. Aquí está, ¿dónde está? Aquí en el entorno de evaluación van a entregas de la fase 3 y envían el programa. Solamente van a enviar el logo, el archivo .py. ¿Listo? Ahora, ¿qué dudas tienen hasta el momento de qué es lo que deben de hacer? Y cómo hacerlo y cómo enviarlo. Ninguna. ¿Sí quedó clara esa parte? La explicación de la guía. O sea, se debe presentar todo como se presentó en el problema pasado, ¿sí, profe? Sí, solo que el análisis ya no va. Antes era un análisis obligatorio en el foro, pero eso es lo que ya no va. De resto aquí sí deben hacer los comentarios. Aquí específicamente dice qué comentario debe ir. El comentario, es decir, incluir a nivel de comentario el nombre del curso, el nombre, el código del estudiante, síntesis del problema y la explicación del código en cada una de las líneas. En el Línea por documento, línea. pero ya el de entregar, ¿sí, profe? Acá, en este. Como hicimos la vez pasada, Ok. acuérdese. Sí, señor. ¿Listo? Lo mismo los nombres de las variables con las iniciales. Si se llama Ismael Ángel Romero, colocarle IAR, en este caso. ¿Listo? Eso es como para cumplir lineamientos de la guía, como para verificar que sí lo haya hecho usted. Bueno, poner algo que lo haya hecho usted. No es que Python no vaya a funcionar si no coloca ese, simplemente es para seguir lo que la guía dice. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento entonces? ¿Qué más dudas tienen respecto a la entrega del trabajo? Hay unos que tratan de hablar, pero no se les escucha. Creo que tienen que activar el micrófono. Bueno, teniendo claro cómo realizar el trabajo, qué es lo que deben de hacer, cómo entregarlo, vamos a hacer una breve explicación de lo que es clases y métodos. Como para ampliarles un poquito más el contexto de qué es todo esto.
Aquí yo hice un programita con un ejemplo con una clase de genérica. Las clases son como una abstracción de los objetos que comúnmente nosotros tenemos en la vida real. Por ejemplo, si hablamos de carros, de muchos carros, tenemos un problema con un carro, necesitamos saber qué atributos tiene y todo eso. La clase se llamaría carro y ese carro tiene unos atributos especiales, como por ejemplo que tiene puertas, cuántas llantas tiene, si es a gasolina, si es a gas. Espera, si puedo aumentarla acá. No. ¿Se ve pequeño el texto acá? Sí, señor, no se alcanza a visualizar bien. ¿Se Se ve alcanzan como a leer esa pixelado, parte? yo no veo. Aló. Sí, profesor, yo veo como pixelado, no veo bien los caracteres. ¿A todos está pixelado? Sí, señor, no se visualiza bien. Sí, señor. ¿Sí? ¿Ya se ve fino o no? No, yo no veo bien. Bueno. Espera un momento, vamos a entrar a Replit. A ver si luego colocar acá el código más grande. Vamos a hacerlo aquí paso por paso. Vamos a colocar una clase genérica. Entonces una clase genérica contiene atributos. Lo primero que hay que hacer para definir una clase es decirle a Python que vamos a crear una clase y vamos a colocarle el nombre a esa clase. Las clases, por buena práctica, se le deben de colocar la primera letra mayúscula. ¿Listo? Ustedes pueden dejar esa clase minúscula sin ningún problema, pero por buenas prácticas de la programación, toda clase debe iniciar siempre con una letra mayúscula. En este caso yo le voy a colocar solamente algo genérico. En caso de que sea un carro o un perro, no un animal, como una categoría principal, vamos a hacer es como una plantilla general de los objetos que va a utilizar la clase. Para eso, entonces, primero le vamos a decir a Python que vamos a crear una clase que se va a llamar clase y va a ser de tipo class, para que sepa que eso es una clase. Y vamos a darle lo que siempre le damos, el 2 puntos. Aquí aplica lo mismo de la indentación. ¿Listo? Para poder que se sepa que está dentro de la clase, tiene que estar a la derecha un poco. Entonces, cuando le doy 2 puntos, enter, él automáticamente se va a colocar un poco a la derecha. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir el constructor. Para eso, para definir métodos, vamos a utilizar las palabras reservadas def. Él ya sabe que va a ser una función. En este caso, para usar el método de inicialización sería init, 2 rayas al piso. Y entre paréntesis va el self. Recuerden ese self. Recuerden que va 2 rayas al piso, init, 2 rayas al piso. Este método constructor que nos permite. Un momento. Aló. Listo.
Bueno, entonces, en este método constructor lo que vamos a hacer nosotros, vamos a inicializar los atributos que contenga la clase, o sea, las propiedades definidas. En este caso le dejamos atributo genérico, sería atributo 1. Vamos a inicializarlas, vamos a tener en cuenta que es un string. Faltan 2 puntos, acuérdense los 2 puntos después. Y entonces aquí va la indentación, listo. Ajá. Falta algo. Siempre que estemos hablando de clases debemos acá usar el atributo self, que es asimismo, ¿listo? Asimismo, punto atributo 1. Lo mismo, vamos a colocar así, asimismo, atributo 2. Vamos a hacer de cuenta que es un número, inicialicémoslo en 0. Atributo 3. Ten de cuenta que es otro número. Entonces ya tenemos la clase constructora, le estamos diciendo, inicializando la clase. Y le estamos diciendo que la clase inicialmente va a tener esos 3 atributos que se van a colocar vacío, o 0 si es número. Si es algún string, dejémoslo vacío, que son las 2 comillas. Listo. En la guía nos está pidiendo mínimo 3 métodos. Nosotros podemos crear más métodos de esto, pero eso vamos a hacer mínimo 3 métodos. Aquí nos dice. Dice la parte. 3, 5. Bueno, cada uno le dice. Bueno, sí, cada problema le dice. 3 métodos para capturar la información, calcular y mostrar. ¿Listo? Capturar la información es lo mismo que nosotros hacíamos antes que registrar. Calcular es lo que deban calcular, el proceso que deban hacer, y otro método para mostrar la información. Entonces vamos a definir un método para capturar la información. Entonces vamos a colocar definir, capturar. Profe, tengo una duda. Dígame. Basando en nuestros ejercicios, ¿qué sería la parte que iría en los atributos? ¿Cómo así? Basándonos en los ejercicios que nos colocaron en la guía, o sea, ¿qué se referiría en la parte de los atributos? En el ejemplo Son las de ustedes. variables propias de la clase. Sí, a ver. Las variables propias de la clase. Por ejemplo, en este caso sería cliente. ¿Qué variables identifican ahí del cliente? ¿Sí? De una ya se lo están dando. Si ustedes ponen atención en cada programa, le están diciendo los atributos como tal y cómo se llama la clase prácticamente. Aquí tenemos otros clientes. Mira, aquí tenemos otros vehículos. Solamente 3 tipos de vehículos. Ya sabemos que automóviles son vehículos. Ya sabemos qué atributos es de cada clase, porque nos lo van diciendo. Por ejemplo, tipo de vehículo ya es un atributo como tal. Placa de vehículo, ¿sí? Ustedes analizando pueden identificar qué propiedades específicas tiene la clase que ustedes seleccionaron. Tenemos estudiante, mire. Estudiante es la clase y nombre sería el atributo. Aquí tendremos varios, ¿no? Los usuarios en el 5, ¿no, profe? 5.
Podríamos ir una clase de los usuarios de estrato 1, 2 o 3. Aquí tenemos cédula del propietario, número de la matrícula. Es que mire, en el mismo texto le está diciendo las variables a lo que se debe capturar para que pueda funcionar el programa. Entonces, analizando bien el programa, ustedes pueden saber qué clase es la general y qué atributos tienen específicos cada quien. ¿Sí quedó entonces clara esa parte? Estoy O sea, perdida. los atributos son la información que hay que receptar, que tiene que digitar como tal el usuario. Más o menos sí, para poder ejecutarse. Entonces, en uno va a ser clase de automóvil, en el otro clase de usuario, en el otro clase de cliente si quiere. Entonces, la programación orientada a objetos trata más que todo de la abstracción de la vida real, cómo traerlo a un programa. Lo que le decía yo, la clase carro tiene varias propiedades diferentes como el color, número de puertas, tipo de combustible, si tiene embrague o no, si tiene freno ABS o no. Entonces, esos son atributos exclusivos de la clase carro. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí, Python, es que nos piden es hacer una plantilla de esa clase. Estamos haciendo una plantillita de este caso, de una clase cualquiera. La estamos haciendo genérica, atributos, tenemos un atributo 1, 2 y 3, y vamos a decir, esa clase tiene un método específico que es capturar información. Estamos haciendo una plantilla para reutilizar más adelante cuando la necesitemos. ¿Listo? Entonces, primero definimos el constructor, donde vamos a colocar self.atributo. Si es clase, si es un carro, sería, pero un atributo sería color o placa. Si es animal, en uno coloca sería, digamos, número de patas, color del animal, tipo de animal. ¿Sí? Si es usuario, sería la cédula o identificador, tipo de cliente. Ya ustedes analizarán y sabrán qué atributos colocarle. Entonces, primero el constructor, luego hacemos los tres atributos, los tres métodos que nos está solicitando allá. El primero es uno donde solicita la información. Vamos a capturar la información. Bueno, importante. Todos los métodos deben estar definidos entre paréntesis y con el self. ¿Listo? Para que sepa el self, es que se refiere a la misma clase. Ahora sí, dentro del método son como unos subprogramitas pequeñitos. En este caso, simplemente le vamos a decir imprima el atributo número 1. Y hágame un favor y guárdemelo en la misma clase, atributo 1 igual a input. Hacemos lo mismo para el siguiente. En este caso es el 2. Pero como yo sé que el 2 es un número, vamos a usar el método in propio de Python para que me convierta lo que el usuario. Eso ya es como parecido a la fase anterior. Digite, solamente es capturar informaciones, obtener la información. Vamos a llenar esa clase de la información que nos digite el usuario. Y aquí, número 2. Hacemos el mismo para el 3. Número 3. Listo. Ya tenemos el método de captura de información, que es lo que nos piden allá en la guía. La constructora, eso es fijo, tiene que ir siempre. En la guía nos está pidiendo primero captura de información. Y ahora vamos a hacer un método de calcular.
Aquí vamos a inventar un cálculo que simplemente es sumar el atributo 2 más el atributo 3, no más. En caso de la guía, ya ustedes tienen que analizar qué es el cálculo que están solicitando. Y dentro de ese método de calcular es que van a realizar las operaciones, las condicionales que se necesiten, etc. Entonces, definir, calcular, self, dos puntos. Aquí vamos a decir que se sume uno con el otro. Entonces vamos a... bueno, aquí me faltó algo, sí. Como esta clase también va a necesitar, en este caso vamos a dar el resultado. Entonces, resultado, suma, igual a 0. Es que si no lo colocamos nos va a pedir inicializar en algún lado. Entonces, por eso lo inicializamos en la misma constructora. Y en el cálculo, pues vamos a realizar self.suma igual a self.atributo 2 más self.atributo 3. Con esto nosotros ya hicimos el cálculo, ya tenemos un método de hacer el proceso de cálculo que tenemos que hacer para solamente una suma. Sumar el atributo 2 que se supone que ya haber dicho acá, y el atributo 3. Esos son métodos que se están predefiniendo, que van a quedar ahí quietitos guardados como plantillas. Más adelante los vamos a utilizar. Listo. ¿Qué otro método nos muestra? Nos está solicitando el de mostrar la información o mostrar los resultados. Self, los puntos, seguimos. Para mostrar el resultado, pues es lo mismo que hemos hecho en la fase anterior. Simplemente es imprimir. Fin. Los puntos comillas. El atributo 1 es, coma, y self punto atributo 1. Confírmenme por favor si están viendo ahí bien el Sí, señor. código y todo, que no esté borrosito o algo. No, profe, se ve claro. Es que como estaba allá, aquí estaba mal esto, ¿sí? Ahora sí. Listo, ahora sí tiene que estar bien indentado, importante eso. Y aquí vamos, en este caso le vamos a mostrar que muestre todos. No sé, dependiendo del programa que ustedes seleccionen, pues me imagino que deben mostrar no todos, sino algunas cosas. El cálculo, el nombre o algo, no sé. En este caso le vamos a decir que es todo. Entonces sería el 2, atributo 2, 3, atributo 3, 1, 2, 3. Bueno, sí, no. Por último, el resultado. El resultado de suma sería resuma. O sea que en esa parte vamos a mostrar los datos que ingresan y el resultado final. Exacto. Esa es la idea. Entonces, en el ¿qué? En la guía les está pidiendo mínimo 3, que es la de captura de información, calcular, o sea, donde está haciendo el proceso que tengan que hacer, y una parte donde se va a mostrar esa información. Dependiendo del problema, allá mismo le va a salir, de pronto le dice solamente muéstreme el nombre del estudiante y el resultado de lo que tenga que pagar.
solamente muestra dos cositas. Pero como paso tengo que haber pedido otro atributo, pero como si no quieren lo muestra, si no, no. Eso ya es mínimo lo que colocan allá que deban demostrar. Aquí en este método van a mostrar eso. En programas más complejitos, en los programas más complejos, ustedes pueden necesitar más métodos para hacer más cosas diferentes. Pero pues aquí se solicita son mínimo 3, que son estos 3 que son los más importantes. Uno para capturar la información, otro para calcular lo que tengan que calcular y otro para mostrar la información. De esta forma ya cumplen lo que son mínimo los 3 métodos. Bueno. Ya tenemos entonces la clase predefinida. Esta es una plantilla, acuérdense, aquí no estamos haciendo nada. Solamente, o sea, si lo ejecutamos, lo único que hace Python es, bueno, creo la clase y ya. Eso es lo que va a hacer en estos momentos, crear la clase nomás. Pero en ningún momento estoy llamando al método capturar información, ni calcular, ni mostrar, ni estoy diciendo nada. Pero un momento corro acá, que es que listo, no muestra nada. Es que no sé aquí este error. No sé si es un error. Ahorita lo verificamos. Después de crear la plantilla, que es lo que trata las clases y métodos y objetos, programación orientada a objetos, es simplemente crear plantillas. Debemos hacer lo siguiente. Debemos crear una instancia o objeto de esa clase. O sea, vamos a crear esa clase, vamos a ponerle un nombre. Porque si necesitamos varios objetos de la misma clase, sería muy redundante. Si no existieran las clases, tendríamos que crear, si son 10 objetos, tendríamos que crear 10 atributos para 10 objetos. Entonces eso se complicaría. Por eso se llevó a la conclusión de que necesitábamos algo de clases y objetos para crear una sola plantilla y con ese simplemente reutilizar lo que esté adentro. Vamos a llamar a esa clase. Acuérdense que aquí vamos a hablar de objetos, por lo tanto es en minúscula. Vamos a llamar la clase 1. Es igual a clase. Clase. Abre y cierra paréntesis, importante esa parte. O sea que esta clase 1 es el nombre que yo le doy. Si yo quiero colocarle acá Pepito, me va a servir perfectamente. Simplemente es el nombre que yo le doy. Si es un cliente, entonces cliente 1. Si es un carro, entonces carro 1. ¿Listo? En este caso simplemente es una clase. De tipo clase. Esto de aquí ya me está diciendo a Python que esta clase, hagamos favor y démele todo lo que contenga esta clase acá arriba. Todo esto, míralo acá. Este de acá es este de abajo. Todo esto va a quedar guardado dentro de esta variable de acá. Una variable. Que es un objeto que es de tipo clase. Entonces tiene sus métodos, tiene estos mismos métodos, tiene estos mismos atributos adentro. Listo. Ahora sí, vamos a proceder a hacer la ejecución para que nos muestre algo la consola. ¿Cómo llamamos un método? Simplemente llamamos la instancia, punto, y llamamos el nombre del método. En estos momentos, constructor no lo necesitamos porque ese ya se crea solito. Este es el que necesitamos, capturar información. Punto, capturar. Y recuerden que debe escribirlo exactamente como se nombró, con sus mayúsculas y minúsculas. Si no, no se le va a ejecutar. En este caso no hay ningún atributo que enviar, entonces solamente es abrir y cerrar paréntesis. Entonces, ahí ahora sí, la consola me tiene que mostrar este método, lo cual se va a dirigir acá y me va a ejecutar este código de acá. Sí, mírenlo, acá está. Digite el atributo número 1, 2, 3. Listo.
No más, no estoy llamando más métodos. Ya solamente llamé capturar información. Entonces, eso que quité yo está guardado dentro del objeto clase 1. Es un objeto que es diferente a clase, acuérdense. Porque aquí este es la izquierda de ese objeto y esta es la clase, que ya cree que es la plantilla de arriba. Preguntas hasta el momento, por favor. Profe, qué pena, ¿puedes hacer como un mini resumen de cada parte? O sea, como, no sé, algo pasajerísimo para recordar. Listo. Entonces, nosotros cómo iniciamos? Primero, miramos el programa del ejercicio, identificamos cuál es la clase, le ponemos nombre a la clase. Y aquí le puse clase nomás porque es genérico. Y identificamos los atributos específicos de esa clase. Atributo. Para eso necesitamos definir un constructor. Siempre hacer esto, que se debe colocar 2 rayas al piso, init, 2 rayas al piso y self. Y el constructor debe inicializar las variables. Si es un texto, entonces con comillas. Si va a ser un número, entonces colocarle números de una. Luego de eso, creamos un método que es para obtener esa información. ¿Cómo hacemos para guardar lo que el usuario escriba dentro de la clase? Entonces simplemente creamos un método que me le guarde lo que él escriba dentro del atributo número 1. ¿De quién? De a sí mismo. Self es a sí mismo. Entonces de la misma clase. Se está refiriendo a eso. Es de la misma clase. Atributo número 1. Aquí estamos haciendo algo similar a la fase anterior. Simplemente estamos solicitando la información en una parte. La organizamos dentro de un método, solo para obtener información. Luego de eso, nos está pidiendo allá un método para realizar los procesos respectivos. Si nos vamos a la guía, cada problema tiene tanto entradas como procesos. Por ejemplo, este. Se debe hacer captura, ya sabemos que debemos capturar algo. Como salida, se debe mostrar la misma información capturada. Mire, aquí sí está mostrando lo mismo. Y el valor total a pagar por impresión, o sea que se debe hallar un valor que en este caso se va a usar en el calcular. En un método que se llame calcular, se va a hallar esa información de alguna forma, dependiendo de los condicionales que vayan a ir por ahí. Que si es no sé qué, que si es cuánto. Entonces, cada problema le está diciendo usted qué debe solicitar, qué se debe condicionar, calcular y qué debe mostrar. El método constructor y 3 métodos para capturar información, calcular el valor del interés y valor de las cuotas mensuales. Y mostrar la información, ¿sí? Cada uno le está diciendo qué va en cada método. Hasta las 5, acá está. La información que se debe capturar, la cédula del propietario, el número de la matrícula, avalúo, predio, estrato, ¿sí? Más el valor impuesto a pagar. Mire, entonces el valor impuesto a pagar es lo que va a ir aquí adentro en calcular en ese caso. ¿Listo? Entonces, y hay un método que se llama mostrar, que es demostrar la información. Ahí dice que mostrar toda la información más lo que se pidió. Valor a calcular. Luego de que tengamos la plantilla ya definida, ya sabemos cómo va a funcionar esa clase, qué métodos va a utilizar, todo eso, ya podemos proceder a crear la instancia u objeto que también llaman, por eso se llama programación orientada a objetos, donde simplemente le damos un nombre a ese objeto, en este caso le doy clase 1, que es de tipo clase. Esa, la clase de acá, esta de acá es la que yo definí acá arriba, es llamarse igualito. Profe, una pregunta. Dígame. Siempre aquí donde arriba donde se hace lo del constructor, siempre en cualquiera de los problemas es lo mismo, profe. O sea, para arrancar como ese bucle, siempre. Sí. El init, punto, los atributos que ustedes hayan definido que van de ir. Nombre, Ok. identificación, placa, puesto, no, lo que necesitemos. Y Y también todo el se tiene que resultado. alinear sobre esa indentación, ¿cierto? ¿Cómo? Porque va a ir ahí metido, ¿sí?
Sí, O sea, claro, acuérdese que la esto de acá, información, el calcular y el mostrar, todo va a ir dentro de ese bucle, ¿cierto? dentro del class, mírelo. Ajá, ¿Sí ve que está a la derecha? Entonces sí, Python señor. ya reconoce que todo esto pertenece a la clase. Ah, ok, listo. Profe, una preguntita extra. En este trabajo no tenemos que poner las tipo iniciales de nuestro nombre. Sí, Sí, señora. Ah, ok. yo sé que es un poquito cansoncito, pero pues así está la guía. Colocar comentarios línea por línea y todo eso, pero pues así se hizo para tratar de prevenir lo menos que se pueda los plagios y todo eso, que copiar y pegar y todo eso, que otras personas lo hagan. Entonces se trató de mirar como para combatir algo de eso, entonces se colocó que coloque las iniciales y comentar cada línea por línea. Por eso se hizo así. ¿Listo? Pero no es que si no lo coloquen no vaya a funcionar el programa, pues no es así. Simplemente se hizo para tratar de que verificar que sean ustedes mismos que efectivamente lo estén haciendo. Comentarial y iniciales. ¿Listo? Los comentarios se deberían de hacer, pero no tan seguido como se está solicitando. Que es línea por línea, se está solicitando, pero los comentarios sí deberían de ir de vez en cuando para saber qué se está haciendo en ciertas secciones. Como buena práctica de programación. Pero en este caso sí está pidiendo casi línea por línea para que se sepa qué está haciendo. Profe, otra pregunta. ¿Toda esa plantilla tiene que ir dentro de lo que se va a entregar? Sí, todo esto sí. ¿Dentro del trabajo? Todo esto, ¿no? El programa, Sí, señor. Sí, sí. O sea, pero Ajá, exacto. todo esto. Más Y la, ya, más, y después ahí donde dice clase, uno pues empieza para ejecutarlo. O, esto es para comenzar a ejecutar el programa, porque aquí solamente definimos una plantilla, es como tener una plantilla lista para usar. o sea, eso Dejémosla, o sea, no sé, como tratando de siempre tenerla cuando nos salga como un problema igual a eso, o parecido, que se necesita igual, más ¿sí? o menos. Lo ideal es que si se llegase a necesitar más cosas diferentes, o sea, más objetos diferentes, sin hacer tanto código, podríamos hacer otra que se llame clase 2 igual a clase. Esa es la idea de los objetos, que usted pueda tener varias instancias de una misma clase y no tenga que volver a hacer absolutamente todos los atributos Ok, ya sería agregarle atributos o bueno, lo que nos piden de... por cada objeto que usted necesita. ¿Sí? Digamos, usted le dice, por favor, regístreme 10 robots diferentes. Entonces usted le toca por uno colocar atributo 1, robot 1, atributo 1, robot 2, atributo 1. O sea, por cada uno se va no he dicho, a aumentar mucho las líneas de código. De esta forma, simplemente lo que tenemos que hacer, en vez de crear 10 robots con 10 atributos diferentes, 10 métodos diferentes, 10 cosas diferentes, lo que vamos a hacer es simplemente crear un objeto clase 1. Si queremos otro robot, pues sí, ya lo tengo. Mira. Guárdeme. Entonces, todo esto se guarda de nuevo en la clase 2 y son informaciones diferentes. ¿Listo? Por eso es la, digamos, la ventaja de usar objetos, que nos evitamos realizar varios códigos para diferentes cosas que son lo mismo prácticamente. Bueno, llegado a este punto, ya creamos la clase acá, tipo clase. Y a esa clase que creamos, al objeto como tal, que ya hemos creado, le llamamos el método capturar información, que es este, lo estamos llamando. Entonces él comienza a leer línea por línea, lee, que fue lo que hicimos acá. Listo, eso fue lo que hicimos, no hemos hecho nada más. Ahora sí le vamos a decir, clase 1, hagamos un favor, y llámeme al método calcular. Y abre y cierra paréntesis, no más. Si yo esto lo corro, y espera que quedó acá, stop. Puta, pero que es que a veces es un error. Story, pero le recargo la página.
ver. Ahora sí. Si yo aquí le doy enter, ¿por qué no me muestra la información? ¿Alguien sabe? Porque falta poner otra variable ahí. No. Alguien que me diga por qué no me muestra la información. Porque no porque llamó la no variable está- mostrar. Sí, información. Bueno, recuerden que mostrar no es una variable. O sea, no está llamando el método mostrar Ah, información. El método. diferente. Es diferente. No estoy llamando el método mostrar. Entonces, clase 1 punto mostrar. Ahora cierra paréntesis. Es cuando el Python llegue a esta parte. eh, cuando Python llegue a esta parte, a esta línea 27, se va a dirigir acá, va a usar este acá. Y va a comenzar a imprimir todo lo que se guardó en capturar información. Lo que se calculó y lo comienza a mostrar, que ya está calculado. Venga a ver si ejecuta perfectamente y no me toca recargar de nuevo. Ahora sí. 1, 2, 3. Bueno, miremos que línea 27, clase mostrar. Acá. Creo que es la mayúscula. Aquí. Es res. ¿Cómo lo llamamos arriba? Doble S. Perfecto. Ahora sí. Profe, no ha cerrado paréntesis en la línea 23. Lo que pasa es que está corrido. Como no cabe, por lo que lo hice grande, se baja, ¿sí ve? Pero si lo hago más pequeño ya se ve bien. Sino que lo hago grande para que puedan ver, porque como se ve borroso, me dicen. O sea, este de aquí está bajando de acá, ¿sí me hice entender? Sí, profe, tengo una duda. Diga. ¿Cómo sería para que usted no puede colocar para que se repita? ¿Cómo sería con este método? Ya vamos allá. Bueno, entonces como se da cuenta ahora sí, el atributo es 1. El atributo es lo que haya escrito acá. El atributo 3, el atributo resultado de la suma es igual a 5. Entonces él vino acá, cuando usó calcular, vino acá y sumó lo que yo le dije en el atributo 2, que era 2, y el atributo 3, que era 3. Hizo el cálculo, lo asignó a la suma y quedó guardado dentro de la clase, dentro del objeto. Y aquí en mostrar ya comienza a mostrar cada uno de los atributos que yo di, más el resultado. Y puedo hacer lo mismo para clase, para crear una nueva. Después me Pero en este caso sí tiene que ser del otro objeto. Entonces, lo que antes hacía por ejemplo, para hacer 2 con el método de la fase 1, si lo hacemos de la fase 1, tendríamos que hacer duplicar la información, duplicar los atributos, duplicar la impresión, duplicar todo. Pero gracias a esto simplemente se hace con 3 líneas de con 4 líneas de código adicionales. Digamos así. Con 4 líneas de código adicionales nos ahorramos lo que es duplicar todo esto. Es una pregunta. ¿Hay un problema a la hora de llamar en cualquier orden las clases, los ¿A qué? métodos? O sea, yo puedo llamar los métodos en cualquier orden, independientemente de cómo los haya escrito desde el comienzo. Lo podemos hacer en cualquier orden, pero en este caso, si queremos mostrar, están dando un resultado de la suma, ¿cierto? Sí. Si yo lo hago
lo muestro y después hago el cálculo, ¿qué va a pasar? Pues no me va a mostrar, este no porque esta es la primera parte, pero de la clase 2, el resultado de la suma es 0, porque se calculó fue después, ¿sí? Ujú. Tiene que tener lógica en el momento de realizarlo. También sí, tiene que tener Profe, cierto sentido. una pregunta, o sea que en la parte de la línea 24, clase 1 igual clase, lo que me permite es realizar el objeto repitiéndolo, o sea, no tener que poner otra vez como repetir, si hace esto, hacer tal Exacto, otro. la plantilla ya está definida. Ah, ok. Es una plantilla inicial, entonces por eso tenemos el objeto. Entonces ya sabemos aquí para qué es más o menos la clase 2, para hacer, bueno, con otra clase, otra información. Ahora vamos a lo que es lo de ¿qué? El bucle. En el bucle es algo similar al anterior. Entonces vamos a colocar una opción. Podríamos hacer opción igual a S. Mientras la opción sea igual a S, hágame un favor y ejecúteme todo esto. Y pregunto, ¿desea continuar? SM. No PC. Y listo. Con eso ya tenemos el bucle. Vamos a ejecutarlo. Desde 1, 2, 3. ¿Desea continuar? Sí, señor. 3, 4, 5. ¿Desea continuar? Sí, señor. Le digo que no. Y listo. Ahorita pronto colocar una despedida. Fin del programa. Para asegurar de que sí se salga. Listo. Fin del programa. Listo. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? Profesor, una pregunta. Dígame. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Una pregunta. Hasta ahí usted nos explicó en la primera parte, se define la plantilla. Después de que ya define la clase, de ahí para abajo es cuando ya nosotros ponemos las condiciones para que el programa funcione. ¿Es correcto? Acá sí. Como se da cuenta aquí, si van a usar condicionales, si se refiere a eso, puede ser que cree que es en el calcular, ¿no? Sí, o sea, todas Enviarles las ayuda. condicionales Eso. y las Deberían, sentencias van, pero después de la plantilla. las condicionales que ustedes vayan a calcular, ¿cierto? Que usted dice allá que si el libro tiene más de 3 días, cóbrele multa, entonces eso van a calcular, porque eso es lo que está ahí de acá. Aquí es donde ustedes deben hacer esos cálculos, las condicionales que le están pidiendo allá. Aquí lo único que hace es llamar a los métodos. La clase aquí no sabe qué está haciendo calcular, simplemente está diciéndole, llámeme método calcular. Y aquí es donde ustedes deben hacer las operaciones que deban de hacer. Multiplicaciones, las condicionales, dependiendo de tal cosa, si es lo otro. Listo. Aquí es donde van a hacer esto. Como las condicionales.
lo que le pidan. ¿Listo? Allá en el método calcular. Aquí está. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una preguntita. Cada vez que uno ejecuta, o sea, el while se ejecuta, ¿borra toda esa información que uno ya dijo para aceptar la nueva? Sí, la borra. Gracias al Ok. constructor, la define. Cada vez que Ok. se ejecuta a sí mismo, entonces se vuelve y ejecuta el constructor. Y vuelve y captura información, vuelve y calcula, vuelve y le va a mostrar. Ok, gracias. Profe, para que esa información quede guardada, igual se usaría el repeat. Acuérdense que aquí no es repeat. ¿A qué se refiere con que quede guardada? O sea, lo que dijo el compañero, que yo deseo añadirle más información a lo que ya estaba haciendo, pero ya se ha finalizado el programa. ¿Con qué lo haría? ¿Con while, repeat o for? No, o sea, si se sale ya termina el programa, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Si usted se refiere a agregar más atributos, tiene que hacerse acá. Ah, bueno, otra ventaja de usar clases y objetos es que... No sea, profe, o sea, si yo digo, por ejemplo, ¿Qué cosa? Aló, aló, aló. Bueno, lo que les decía, otra ventaja de usar clases y objetos, es como les decía antes, no solamente es que si toca repetir la información de 10, si nos toca de 10 personas, 10 veces diferentes el atributo, 10 diferentes métodos diferentes, sino que en caso tal de que se solicite agregar algún atributo adicional, ahora le van a pedir atributo número 4. Entonces, lo único que hay que hacer es esto. Atributo 4 igual a 0. Arreglar el método. 4 y 4. Y mostrar el 4. Entonces, son solo 3 líneas que se deben de corregir. Y ya. Y con eso ya no tengo que hacer nada más adelante. Eso es una ventaja de usar clases y objetos. Profesor, ese atributo cuando lo pone usted en 0 es porque empieza a contar a partir de ahí. Lo que pasa es que él pide una inicialización. Si yo lo quito y lo ejecuto, él me va a salir un error. Bueno, aquí sí lo dio. El problema me lo da es acá, en este de acá. Es que me sale, me dice que no se ha inicializado. Entonces, lo mejor es dejarlo ahí el resultado. No es que haya un contador ni nada, es una inicialización que el atributo existe, que está vacío en ese momento. Para cuando se rellene, pues no tenga ningún inconveniente. Hay veces de que el atributo ya tiene un valor específico. Puede pasar que el programa nunca lo, o sea, que el usuario no lo deba de dar, simplemente que ya venga con el nombre específico. Digamos, ya sabemos que por forma de predefinida se va a llamar Alex. Entonces aquí ya sabemos que no debemos utilizar este. Y no más. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces yo lo voy a ejecutar. Llamo 2, 3, 4. Y definitivamente ya me aparece Alex. Porque ya lo definí predefinitivamente. Entonces, dependiendo del análisis, ustedes ven que ya tienen algo predefinido, lo usan de una ahí. Pero pues si no se sabe, entonces lo mostramos. Bueno, entonces, ¿qué les pareció clases y métodos? ¿Está muy difícil?
No, incluso es hasta un poquito, bueno, más fácil y más ágil la manera de utilizarlo, creo. Ujú. Y Yo profesor, creo ¿cómo me que diría que la explicación y La demora es hacer la plantilla. la información del tutor, pues, Exacto. sí está muy Predefinir lo que fácil? tienen que hacer, dejar listo lo que tienen que hacer y más adelante llamarlo. yo creo que eso ahorra muchísima memoria y tiempo, como tal. ¿Cierto? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Señor. Profe, Cristian, dígame. profe, con ese método no importa, digamos, la cantidad digamos, si yo voy a 10 o voy a 10.000 o 1.000.000, No pasa nada. ¿me No sigue tiene que igual? crear 10.000. Lo que tiene que hacer es crear 10.000 objetos. Hay algo que se llama arrays, que son matrices, para que no tenga que hacer 10.000 objetos de esta forma, así 10.000. Entonces, lo que hace es guardar, como crear como una segunda dimensión, digamos, y facilita aún más la creación de los objetos. Yo creo que esa es la fase siguiente. Por ahora, concentrémonos en aprender la conceptualización de lo que es clase y objetos. Instanciarlos, saber cómo instanciarlos, cómo llamar los objetos, cómo llamar los métodos. Y ya saben que hay un método y constructor, un método para capturar la información, un método para calcular, que es donde ustedes deben hacer los cálculos, a las condicionales que se necesiten. Aquí adentro también pueden ir bucles si se necesitan, de pronto ya lo que ustedes necesiten puede ser lo que se hace. Esos son como programas pequeñitos, mini programas, y más adelante los van a utilizar dentro de el objeto que instancien o que creen de tipo clase. Así mismo llaman los métodos y listo. Y para el bucle ya saben que simplemente es este acá, preguntar y repetir esto mismo hasta que desee salir. Bueno, entonces, espero que haya quedado claro. Vamos a terminar. Pues esto va a quedar grabado. Esto pues le va a enviar a los tutores para que le envíe a usted la grabación, también a mis estudiantes. Y recuerden que la parte izquierda está en la parte de tareas, de noticias, también va a quedar guardado, ¿listo? Entonces, es que aquí queda guardado. Aquí va a quedar guardada la parte de grabaciones, también va a quedar en sus correos institucionales, en sus correos internos del aula, para que tengan acceso a él. ¿Listo? Entonces terminamos por hoy. La otra semana está por definir qué fecha hago los IPAs, ¿listo? Semana del 4 al 8. Hago los Profe, IPAs. una preguntita, Dígame. ¿tiene asistencia? No, no necesitamos acá. Vale, La gracias. webconference es una asistencia simplemente para que ustedes entren aquí, sus dudas y todo eso, nada es obligatorio. Entonces, yo creo que la semana del CIPA la dejamos para la semana siguiente, donde de pronto manejaremos un ejemplo más concreto. ¿Listo? Entonces, Listo, muchísimas gracias por la explicación. En serio, trabajen esta semana, inténtenlo hacer. Lo ideal es practicar y como siempre les digo, ojalá ustedes puedan practicar. Si les colocó el problema 1 y lo hicieron, y si tienen tiempito, practicar los otros 5 problemas, los otros 4 problemas a forma de práctica para que le sepan mucho mejor para la siguiente fase. ¿Listo? Entonces terminamos por hoy. Hablamos entonces la otra semana, ¿vale? Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Muy bueno.
Gracias, profe, muchas gracias.